Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Os damos la bienvenida una tarde más a esta vuestra casa. Creo que ya no es necesario presentar a Centro Sefarat Israel, o tal vez sí, para las personas que nos vean en un futuro a través de YouTube o nuestras redes sociales. Como sabéis, somos una entidad. Centro Sefarat Israel pertenece a la red de casas y es un consorcio formado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Esta tarde para mí es un placer contar con Nora Gaon. Yo conocí a Nora Gaon allá por 2017 en el Museo de Lojamé Aketaot, que es el Museo de los Combatientes del Gueto. La conocí porque ella durante más de 20 años, ¿verdad, Nora? Ha sido educadora y directora del Departamento de Habla Hispana y Portuguesa de este museo, que yo les recomiendo, incluso que lo visiten a través de la web, el Museo de los Combatientes del Gueto. Ahí está en el norte de Israel, cerca de... Sí, ¿verdad? Cerca de Haifa, podríamos decir. Más o menos. Pasen. Pueden pasar, sí. Pasen. Y la conocí allí porque aquí desde Centro Sefarat, y aquí tenemos a Enar, la fundadora y consolidadora del Departamento de Holocausto y Antisemitismo, pues durante muchos años llevamos a grupos de profesores a formarse allí a Yad Vashem, y parte de esa formación incluía la visita al museo, que yo creo que es una parte muy importante, ¿no? de la historia de la Shoah, del Holocausto. Pero esta tarde vamos a hablar, se titula La memoria, el olvido y el Holocausto, cómo recordar lo que fue hecho para ser olvidado. En esta conferencia, Nora Gaon, especialista en la Shoah, como digo, hablará sobre la problemática del tema de la memoria del Holocausto, utilizando esas imágenes y la dificultad de recordar lo que fue hecho para ser olvidado. En Nora hay un constante cuestionamiento acerca de la naturaleza y la necesidad de la memoria en general y la del Holocausto en particular. Durante todos sus años dedicados a la enseñanza de la Shoah, ha tratado de descifrar ese acto perpetrado para ser invisible. En 2 viajes, ya con esto concluyo, 2 viajes de memoria del Holocausto a Polonia y la visita a guetos y campos, lugares centrales de la Shoah, le otorgaron la posibilidad de utilizar su cámara fotográfica y con ella plasmar las imágenes que la memoria nos impide recordar. Las imágenes surgen y le dan forma al espejo compuesto de fragmentos. Los textos junto a las imágenes tratan de llenar ese vacío y dar visibilidad de los actos invisibles, dan visibilidad de los actos invisibles y nos hacen reflexionar. Simplemente también decir que Nora ha trabajado temas de investigación como la resistencia judía durante el Holocausto. El museo mismo es el centro de esta temática. El arte en el Holocausto, la memoria del Holocausto, Janusz Korczak, educador humanista, como saben, y entre sus publicaciones se encuentra Resistencia espiritual durante el Holocausto, en nuestra memoria, del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Argentina, el Holocausto como práctica social, en MUGAT, Centro de Estudios y Documentación sobre el Racismo y Xenofobia, en San Sebastián, España, y Janusz Korczak, educador humanista de la Universidad ORT, Montevideo, Uruguay. Sin más, no voy a continuar, ya le cedo la palabra y luego tendremos un turno de preguntas y dialogaremos de algo tan interesante como la memoria y el olvido, ¿no? Y cómo recordar. Tiene la palabra, gracias. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer al Centro Sefarat Israel por volver, por darme la oportunidad de volver y traer uno de mis temas últimos aquí. La memoria en general es una de las facultades superiores del ser humano. Así se considera desde tiempos inmemoriales, porque recordar lo sucedido y conservar ese compendio de saberes para su posterior uso ha sido casi siempre un reto para la humanidad. En realidad somos en gran parte la herencia de lo que nuestros ancestros fueron, y en muchas decisiones que adoptamos
consciente o inconscientemente, utilizamos nuestra memoria, es decir, lo que pensamos, hicimos o vivimos con anterioridad. En las palabras de Borges, somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. La memoria es quizá la característica más distintiva de una persona. Nuestros recuerdos únicos definen lo que somos como un registro de nuestro pasado personal que actúa siempre como guía para el presente y para el futuro. Los recuerdos perduran. A los 90 años podemos recordar episodios de nuestra niñez. Cada molécula y la mayoría de nuestras células de nuestro cuerpo habrán sido ya reemplazadas millones de veces, pero nuestros recuerdos persisten y con ellos el sentimiento de identidad. Esta es la razón por la que la pérdida de la memoria, por causa de enfermedades como el Alzheimer o las lesiones cerebrales y accidentes, es tan devastadora. Yo quiero llegar al tema de la memoria desde otro punto de vista. Se puede llegar desde diferentes puntos de vista. Psicológico, biológico, ¿sí? Médico, cómo funciona, a dónde tenemos en nuestro cerebro los centros de la memoria. Yo quiero referirme a escritores que se refirieron al tema de la memoria, se refirieron a la memoria, y uno de ellos, Cortázar, que dijo sobre la memoria: cada vez iré sintiendo menos y recordando más. Pero, ¿qué es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos? Un diccionario de caras y días y perfumes que vuelven como los verbos y los adjetivos, y en el discurso, adelantándose, soplados a la cosa en sí, al presente puro, entristeciéndonos o aleccionándonos vicariamente hasta que el propio ser se vuelve vicario. La cara que mira hacia atrás abre grande los ojos. La verdadera cara se borra poco a poco, como las viejas fotos. Y yo les pediría que en estos párrafos que voy a leer piensen en palabras claves. O sea, no vamos a tomar qué es lo que la memoria es, 2 puntos, sino que lo que escritores piensan acerca de la memoria. Así que piensen y dejen en vuestra memoria palabras. Pierre Nora, un escritor francés, dice lo siguiente sobre la memoria: los lugares de memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay memoria espontánea. Hay que crear archivos, hay que mantener aniversarios, hay que organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, levantar actas, porque todas estas operaciones no son naturales. Y para resumir, ¿qué es la memoria? Llego a un poeta, cantante catalán, Joan Manuel Serrat, a quien amo, y mi esposo lo sabe. Y él en su poema, en su canción Los Recuerdos, dice: los recuerdos suelen contarme mentiras. Lo leo otra vez. Los recuerdos suelen contarnos mentiras. Se amoldan al viento, se arañan la historia, por aquí se encogen, por aquí se estiran, se tiñen de gloria, se bañan de lodo, se endulzan, se amargan, a nuestro modo, según nos convenga, porque antes que nada y a pesar de todo, hay que sobrevivir. Y como no hay yin sin yang, ¿sí? ¿Conocen eso negro con lo blanco? No hay yin sin yang, no hay memoria sin olvido. Hablo de testimonios, hablo de archivos, de fotos, de cantidades de fotos que quedaron en museos, en casas. Hay gente que todavía guarda y cuida las fotos de esa familia de antes. Estas 3 fotos son de antes del 39.
son el comienzo de algo que va a ser mucho peor. Porque no nos vamos a quedar, los nazis no se van a quedar en cortar las peot, ¿sí? O cortar las barbas de los judíos y patearlos en el suelo. No va a ser el final de todo, eso es solamente el principio. Entonces, cuando yo veo estas fotos y quiero encontrar la memoria, encuentro por ahora solo palabras. Estas fotos, entre paréntesis, un paréntesis grande quiero abrir, estas fotos fueron sacadas por mí en uno de los dos viajes que hice a Polonia. El primero fue junto con gente de Casa Sefarad, el primer viaje que hicieron de Casa Sefarad junto con ENAR, y yo pienso que después de haber trabajado en el museo tantos años, ese viaje me dio la posibilidad de hacer una búsqueda personal, de buscar, muchas veces pienso que no hablé tanto, no expliqué tanto, porque estaba muy ocupada en mi búsqueda, y mi búsqueda era la memoria del Holocausto. Y tuve la suerte en esa época, y hoy también, de fotografiar y de alguna manera esconderme detrás de la máquina de fotografías. Y esas fotografías, por ejemplo, fotos y cartas que encontramos en distintos lugares, en distintas sinagogas, estas fotos que ustedes ven aquí de los libros rotos, esta de costado aquí, esta de costado, la vimos en una sinagoga en Polonia, en la Gnizá. La Gnizá es un lugar, un altillo, donde se guardan libros, los libros santos, la Biblia, la Torá, los libros de rezos, no se queman, se guardan. Y esa es una cantidad de libros encontrados en ese lugar. Esa carta en el medio es una carta que vimos en el JIF en Polonia, en el Instituto Judío de Cultura Polaca, y es una carta escrita en hebreo, y es una carta que alguien envió de Polonia a Palestina de esa época, a Israel de esa época, y lo poco que se puede leer arriba es que espero que, y un agujero, y ese agujero es el gran agujero que tenemos cuando hablamos de memoria. Así que a esas imágenes les agregué palabras mías, y esas páginas quemadas de un libro de la Torá, los libros mutilados, un agujero en el corazón de esa carta. ¿Y dónde está el hombre que escribió esa carta? Y el que leía los libros, y el rabino que enseñaba la Torá, ellos no sobrevivieron. Las palabras sí. Ahí quizá está la presencia de la ausencia. Y si avanzamos en el tiempo, estas fotos son 3 fotos tomadas en el gueto de Varsovia, por ejemplo. Y llegamos a Varsovia y no hay gueto. Lleguemos a una ciudad donde quiero ver algo que sucedió, no se me ocurre en este momento, pero algo histórico que sí, llego a un lugar y veo las murallas de la ciudad, o entro a un lugar, no hay nada. En el gueto de Varsovia hay una línea, como esta línea, una línea escrita, ¿sí? Que dice, este fue él. Y uno tiene que imaginarse esto. Entonces, si yo busco la memoria, me baso en estas fotos, y cuando busco, esta es una foto tomada en uno de los patios, en uno de los pocos patios que quedaron de la época del gueto, y
y veo que es una memoria sin piel. Yo quisiera que sea una memoria que tiene cuerpo. Y lo poco que queda del gueto de Varsovia es un cuerpo sin piel en esas paredes rojas de ladrillos. Las ventanas están cerradas, vacías, solas, recuerdan otras épocas. Y después yo pensé, pero esto no es verdad, vive gente ahí. Hoy en día polacos viven ahí, no judíos. Pero polacos viven ahí y los niños gritan todavía y las madres los llaman de arriba para que suban a comer. Hay vida, pero otra vida, no es la memoria que yo busco. Por eso, otra vez, la presencia de la ausencia está ahí. Y yo pienso que lo más difícil y fascinante desde el punto de vista, no sé, es cuando uno llega a los campos de exterminio, los campos de concentración y exterminio en Polonia. Y se figuran que yo había estado en un estado de 10 años, desde que empecé a trabajar en el museo, hasta que fue ese viaje, en un estado de hablar y de explicar y de responder a preguntas históricas. Pero cuando llego ahí, las reglas del fuego, freudiano, las reglas del juego fueron cambiadas en Majdanek. Esto es Majdanek. Y yo tomé esa foto y con Photoshop, nuestro querido Photoshop que nos da la posibilidad de hacer todo, la estiré. Se dan cuenta que eso no es el original. El original es la entrada monumental a Majdanek, la muerte verdadera y cercana, todo el resto es inalcanzable. El horizonte se aleja porque cuando se llega a Majdanek, la persona que explica nos dice, ustedes ven ahí atrás, hay una montaña de cenizas, la montaña de cenizas. Y uno trata de ver y dice, pero ¿dónde encuentro yo la memoria en una montaña de cenizas? Son cenizas. El horizonte se aleja y deja una memoria de cenizas. Y yo pienso que también ahí está la presencia de la ausencia. Y en nuestro museo, yo hace 4 años que no trabajo en el museo, pero es nuestro museo. En el museo hay una exposición muy interesante y muy bien hecha sobre los campos de exterminio. Hay una maqueta muy especial hecha por un sobreviviente de Treblinka y hay fotos. Y las fotos conocidas, pero esta foto es única. Es una foto hecha en Auschwitz. Ustedes ven la gente desnuda, ya se sacaron las ropas y y llegamos a Auschwitz. ¿Y dónde yo encuentro eso? No lo encuentro. No lo encuentro porque desde adentro, y esta foto está sacada desde la entrada de uno de los crematorios, es la entrada. Les juro que no pude, después de tantos años de trabajar el tema del Holocausto, no pude entrar a los crematorios, a ninguno de los crematorios que visitamos. Entramos, esa ventana se ve la barraca de enfrente y desde dentro de la cámara de gas todo es oscuridad. Hacinamiento. Alguien gime, otro ora. El silencio que aturde pregona el final. ¿Y la memoria? Pregunto yo. La memoria enmudeció con el último grito. Y este es otro lugar donde la presencia de la ausencia, ahí encuentro la memoria o no. Y estas 2 fotos de mujeres en Auschwitz, de las mujeres que las dejan para trabajar, rapadas con esos pañuelos o con esos vestidos. ¿Las puedo encontrar en Auschwitz? Por supuesto que no las voy a encontrar en Auschwitz, pero esas fotos están aquí, están. Y cuando llego a Auschwitz, esto es lo que veo. Y cuando saqué esa foto,
saliendo de Auschwitz, se camina por las vías del tren hasta que se sale. Y después de estar un día completo, casi completo en Auschwitz, uno sale y saqué esa foto y me figuro que toda persona que sabe algo de fotografía dice que no se hace esto cuando se saca una foto porque sale borrada, sale movida. Y cuando la revelé dije, no la voy a borrar, porque eso es exactamente Auschwitz. En Auschwitz la tierra vibra. Hay algo que es diferente afuera. No se puede soportar tanta muerte y el temblor impide que la memoria se transforme en olvido. Esa es otra presencia de la ausencia. Y hablando de Auschwitz, caminamos al lado de las, no por las barracas, esto es Auschwitz donde están las oficinas, ¿sí? Donde está el cartel grande, el trabajo libera. Y hay división hay división entre uno y otro de los lugares con, ¿cómo se dice? Alambre de púas. Y en todo ese lugar están prendidas las luces. Y nosotros caminamos y es el mediodía, porque salimos enseguida, vamos a salir para almorzar, quiere decir que es mediodía. Y las luces están prendidas a lo largo de todo el lugar, hay luces prendidas. Y yo pensé que de día la luz amarillenta de esa lámpara reemplaza al sol, porque simplemente el sol se niega a iluminar la barbarie. La memoria queda encendida para iluminar la oscuridad de Auschwitz. Y llegamos a esta foto tan conocida, donde el tren se acaba de ir, ¿lo ven ahí atrás? La rampa está llena de gente, hombres y mujeres, y solamente quién va a vivir y quién va a morir va a ser solamente una señal. Pero cuando hoy llego a Auschwitz y quiero ver esto, veo esto, una rampa vacía, las vías de los trenes están. Hay un farol muy alto, y como es tan alto se ve que técnicamente hablando tuvieron que tomarlo, ¿sí? con un metal para que no se caiga. Y yo pensé cuando saqué esa foto en un dragón. Y el dragón, que es el hijo de la barbarie, fue vencido. Y la punzante lanza fue clavada en la rampa de los que fueron llevados miles a la muerte. Desde ese mismo lugar sangra la memoria. Y ahí también está la presencia de la ausencia. Y hay un vagón, el vagón de los judíos, así se llama en Auschwitz, un vagón de madera. Y yo pienso, la memoria debe esconderse por algún lado, la tengo que encontrar. Y yo pensé en ese momento que la madera como material que absorbe, quizá la memoria está dentro de esa madera. El último vagón es la memoria en madera, que va en camino a la incertidumbre. Y en esos edificios de Auschwitz nos llevan y nos explican y subimos y bajamos y yo veo que esas escaleras tienen unas marcas porque por esas escaleras subieron y bajaron miles de personas. Y el tiempo, pensé, corroe el mármol en las lápidas, pero aquí no hay lápida, ni una sola lápida. 1.100.000 judíos, más gitanos, más de 1,5 millones de personas fueron muertos en Auschwitz. ¿Ni una lápida? No es justo.
Entonces yo veo en ese mármol carcomido porque la gente subió y bajó, por personas mismas, en el desgaste de esas piedras, por el pisar humano, esa es la lápida. Y ahí también está la presencia de la ausencia. ¿Se acuerdan de esta foto? Quizá conozcan solamente al niño, pero esta es la foto donde la foto es el gueto de Varsovia, se están por llevando. Vuelvo atrás, pero no vuelvo atrás. Lo que quiero es mostrar algo, es que cuando queremos recordar en una foto, este niño pasa a ser, hace muchísimos años, el arquetipo, el póster de la Shoah. Y esta mujer, y esta de aquí atrás, que está al lado de un soldado y que me figuro que nunca la vimos en esa foto, ¿dónde las encuentro? O sea que la memoria también en una foto conocida, en una imagen conocida, también suele borrarse. Y esto es Auschwitz, es el bosque donde cuando llegaban a Auschwitz mucha gente, y para no abarrotar el lugar, los ponían en ese lugar. Y yo pienso, ¿y esta mujer quién fue? ¿Y esta mujer? ¿Y esta mujer? ¿Y esta? Por eso, en la estación final, muchas veces digo, la madera es algo muy especial. La madera yo pienso que está impregnada de memoria. Y para finalizar, estas son fotos que saqué en Cracovia. Y pensé que esta mujer, este hombre, este padre con su hijo, esta madre con su hija, fueron llevados, no regresaron, fueron aniquilados. Sus miradas, atrapadas por las cortinas de la memoria, nos observan y dicen sin palabras, no nos olviden. Fueron aniquilados los que fueron aniquilados. Sus palabras, sus miradas fueron atrapadas por las cortinas de la memoria. Las huellas están allí, duele verlas. No es cómodo ni estético observarlas. Nosotros las recordamos para reflexionar, para ver lo que los humanos somos posibles de hacer. Y al salir a la ciudad de Varsovia, había en una de las plazas unas flores, amapolas rojas, nada que ver con el Holocausto, porque hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el Holocausto, pero cuando uno ya está adentro y busca, trato de encontrar las palabras, vuelvo a las palabras de Serrat, y dice en esa canción, pero los recuerdos, desnudos de adornos, limpios de nostalgias, cuando solo queda la memoria pura, el olor sin rostro, el color sin nombre, sin encarnadura, son el esqueleto sobre el que construimos todo lo que somos, aquellos que fuimos y lo que quisimos ser y no pudo ser. Y como dije al principio, la memoria es algo que nos define como persona, como ser humano. Y en esta búsqueda sigo. No sé si alguna vez voy a encontrarla, pero esto fue solamente un pantallazo para ver
que cuando nosotros buscamos la memoria, quizá la busquemos en lugares donde seguramente no la vamos a encontrar. El régimen nazi hizo lo que hizo para no ser recordado, punto. Auschwitz fue hecho no para que haya un museo y que visitantes de todo el mundo lleguen. El gueto de Varsovia fue hecho con un objetivo muy claro. Hoy en día hay una gran dificultad de encontrar esa memoria en esos lugares. Y yo pienso que es muy importante tratar de seguir cuestionándonos, y seguir buscando. Yo pienso que la búsqueda es el objetivo, muchas veces. Hasta aquí, gracias. Hola, sí. Muchísimas gracias por hacernos reflexionar sobre algo tan complejo como la memoria y la memoria de la Shoah. Y es muy interesante esa mirada que no había profundizado en tu mirada, la ausencia, la presencia de la ausencia, ¿no? Y bueno, ahora vamos a abrir el turno de preguntas y luego te voy a hacer yo algunas también que me has despertado algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Oh, sí. Si alguien tiene una reflexión, una pregunta aquí. Sí, bueno, gracias. Lo primero me parece algo realmente muy, muy emotivo. Y lo que yo quisiera o me planteo es que dijéramos hasta qué punto se puede dejar de lado el dolor más evidente que a veces rechaza esa búsqueda de recordar y recurrir un poco a una formalización o una inclusión en el sistema educativo, incluso hablar más de crimen de humanos contra humanos que de nazis contra judíos, porque los nazis ya no están, los supervivientes son poquitos los que quedan. Digo, porque mi sensación personal, digo, como español de cultura católica que lo soy, al fin y al cabo lo que yo veo es que esto tienes que buscarlo mucho para enterarte. Y digo, en este país, que es occidente, que es democrático, no quiero pensar en otros. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, se podría hacer algo de una forma diferente para que eso que leías tú al principio de que hay que levantar acta de lugares, de hacer ritos, se pueda hacer para que de verdad esto no se repite y quede de verdad en la memoria histórica de todos como la humanidad que somos? Gracias. El Holocausto es un paradigma de un genocidio no peor ni mejor, ni más o menos que otros genocidios del siglo XX. Yo pienso que si le sacaríamos, como usted piensa, sacarle todo no sé cómo llamarlo, todos esos elementos de llamarlo nazi, o sea, necesito en cualquier cosa un paradigma, ¿sí? Algo que me diga, esto es odio hasta la milésima potencia. Esto es lo que puede pasar si ese odio se transforma en realidad. Auschwitz es la última consecuencia, es ahí. No todo genocidio llega a Auschwitz, pero puede ser. O sea, si le saco a esta búsqueda, la búsqueda mía como judía, pero no solamente. Yo pienso que cuando en los años 90 en España se decidió por primera vez hablar y enseñar el tema del Holocausto,
Fue España reconocida y en la IRA y en el en muchos países, yo pienso que muchos países europeos piensan como usted. Y trayendo el tema del Holocausto y llevando a la gente a estos lugares y haciendo pensar, me ayuda a reflexionar y a entender que otros actos criminales son guerras, son matanzas de grupos especiales, o sea, esto me ayuda a poner en un marco qué es lo que... y me ayuda a entender la memoria histórica. Y la memoria histórica sí, acá en España se habla muchísimo de la memoria histórica en los últimos años. Es importante no borrar para que sea más edible, para que lo pueda, sí, le damos papilla al niño porque no puede tragar. Ningún país necesita que le hagamos papilla del tema del Holocausto. Se puede entender, se puede, por supuesto, en esta época quedan muy pocos sobrevivientes, pero es necesario ese marco como referencia. Muchas gracias. Solo decir, ha mencionado Nora, por si acaso hay alguien que no lo sepa, ha mencionado la AIRA. No sé si alguien no sabe lo que es, pero bueno, por si acaso. Sí. Es la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Es un grupo intergubernamental. Por supuesto, España pertenece a ese grupo y la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, una de sus principales misiones es el recuerdo del Holocausto y sobre todo a través de los testimonios de los supervivientes, es honrar a través de ahora que están desapareciendo los supervivientes. Yo le quería preguntar también a Nora, hay todo un cuestionamiento, ¿no? Y hay una preocupación porque cómo preservar la memoria de la Shoah en la era de los cuando ya no estén con nosotros los supervivientes y las supervivientes, ¿no? Entonces hay toda una serie de debates encima de la mesa. Por supuesto, se utilizan toda la tecnología, desde vídeos, testimonios escritos, etcétera. Pero hay también recorridos virtuales por los campos de concentración, hay hologramas también con supervivientes. US Holocaust Foundation, por ejemplo, hace hologramas donde le puedes preguntar al superviviente también, ¿no? Se están planteando y están surgiendo muchas iniciativas. ¿Y qué te parece hacia dónde vamos, ¿no? A un futuro sin el testimonio directo de esos que han vivido el Holocausto, que por otro lado también me gustaría... hay un documento reciente de la AIRA que España, por supuesto, ha refrendado, ha reconocido, que es un documento que se puede descargar de la AIRA y es la comparación del Holocausto. ¿Qué comparar, cómo, qué no? ¿No? Muchas veces se banaliza comparando, ¿no? ¿Qué puedes y qué no puedes? ¿Qué puedes decir? Esto es común, es un genocidio como otros genocidios, pero ¿qué no se puede comparar, ¿no? Que hay una parte del Holocausto que se sale de otros genocidios, ¿no? Entonces ese documento es muy interesante también, yo creo que yo lo recomiendo, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista pedagógico, ¿no? En el aula o en cualquier institución, cómo manejarlo. Entonces, ¿cómo ves, Nora, ese futuro de la memoria sin supervivientes, ¿no? No sé, me cuesta decirlo, pero los sobrevivientes se van porque en esta época ya tienen más de 90 años. Y dejan generalmente sus testimonios y dejan sus familias y sus nietos y sus bisnietos. O sea, lo que sí, hablaste de los hologramas. A mí me parece una aberración total pensar que un museo pone aquí una imagen virtual
de un hombre o una mujer, y yo como un estudiante traigo a mi grupo para hablar. No necesito eso. Esos son los museos que se aferran. Si no tenemos sobrevivientes, no tenemos razón de vida. La razón de être del museo o de la memoria del Holocausto es para concientizar que eso puede volver a suceder. Hay suficientes análisis históricos y testimonios y fotos. No quedó nadie de los sobrevivientes que viajaron con Cristóbal Colón y descubrieron América. No quedó nadie, porque desde 1492 no quedó nadie. Y no vamos a decir que no se descubrió América. Quizás es muy banal también lo que digo, pero es decir, sucedió algo. Las consecuencias y la repercusión del Holocausto, yo pienso que hasta ahora estamos escuchando un montón de cosas en Europa mismo. O sea que si el sobreviviente existe o no existe, existió. Y el acto como acto existió. Y por eso cuando leí que necesitamos archivos, y necesitamos, esos archivos son muy importantes y esos archivos no solamente para que historiadores, ¿cuántos historiadores llegan a los archivos del Museo de Washington? Para llegar a la educación. Y si en la educación yo uso esos archivos, y si en una clase uso ese archivo, o uso eso ya me da la pauta de que la memoria sigue. Claro, sí, muchas gracias. Sí, porque esa es la otra pata. La otra pata son el acceso a los archivos, ¿no? Esa es otra que también trabajamos desde la AIDA. El acceso a los archivos, cómo los gobiernos abren o no abren o facilitan el acceso, porque hay que proteger los hechos históricos. Eso es memoria también. Y memoria de los testimonios escritos, ¿no? De diarios, de todo tipo de formatos, es verdad, cierto. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí hay dos. Bueno, aquí hay una y luego Carlos. Bueno, sobre lo último que ha dicho de los archivos, una precisión referente a España. Es alucinante que posiblemente este sea el único país del mundo en el cual no se dice a partir de qué fecha podemos consultar los archivos. Yo soy historiador y he tenido ese problema, ir con recomendación, etcétera, etcétera, y decir, no, tenemos que saber quién es usted. En otros países, los Estados Unidos continuamente desclasifica su documentación. Francia creo que dice hay que esperar 30 años, pero a los 30 años todo el mundo, hasta un periodista, puede entrar allí. España dice no. Yo pregunté qué se ocultaba, porque España no son 30 o 50, es indefinido, hasta que el gobierno quiere y dice esto sí se puede ver. Y me dijeron, no, es que se protege el honor de las personas. Hay gente que ha intervenido en acontecimientos históricos que a su familia, por el cambio de ideas de política en la sociedad, no le interesa que se sepa. Me llegaron a ofrecer ver documentos donde estaban tachados los nombres propios. Y puede hacer usted copias, claro, no sale el nombre. Les dije, no me interesa el nombre. Pero bueno. Aclarado esto, es decir, que en España hay dificultades para saber el 100% de las cosas, a lo mejor el 99% sí, pero el 100% no. Quería felicitar a la señora Noa por lo que ha dicho, la explicación que ha dado, y luego por la respuesta que ha dado a la persona en la primera fila. A mí me parece importante que se hable del Holocausto y del genocidio, no por lo que ocurrió ni por los 6 millones de judíos o 12 millones en total de personas que cayeron allí, sino porque sería un proceso que desgraciadamente se puede repetir en cualquier parte del mundo. Es decir, un loco llega por elecciones democráticas y libres al poder y convence a un parlamento elegido por el pueblo de que él puede hacer lo que quiera. Y a partir de ahí, cada año se le ocurre una ley racial diferente. Lo grave es que luego eso se extiende por otros países europeos con sus tropas o con su influencia y va poco a poco
limitando a una minoría que eran los judíos, pero podía haber sido hoy en día cualquier otra minoría, decir, a lo primero que les dice, claro, tiene que saber quiénes son, poneros una estrella de David para que yo sepa a quién dar palos a partir de ahora. Y luego, no podéis ir al teatro ni al cine. Claro, uno en su sano juicio dice, mira, no me meto en líos, no voy al teatro, al cine, puedo vivir oyendo la radio. Pero luego le dice, no puedes oír música de judíos, y no puedes hacer esto, y no puedes tener profesión, funcionario. Ah, bueno, el Estado tiene derecho a contratar o a despedir a quien le dé la gana. Y luego no puede ser notario, no puede ser abogado, no puede ser nada. Y al final, cuando uno se plantea, pero bueno, yo de qué como, te puedes ir del país, pero sin dinero. Lo grave, en mi opinión, no es solo que todo un sistema y millones de personas colaboraron en eso, sino que también, eso creo que no pasaría hoy en día, todo un grupo se dejó hacer todo lo que quisieron porque confiaron en que dirigentes de un país civilizado no irían demasiado lejos. Y claro, fueron donde todos sabemos que fueron. Y nadie les paró. Estoy acusando, en los campos de concentración y de exterminio no había solamente alemanes. El jefe de la banda era un alemán que tendría otro subordinado y allí el doctor Mengele y pongamos 50 personas por campo como mucho. Los guardianes eran de las repúblicas bálticas, de Ucrania. Es decir, había demasiados países o demasiada gente de demasiados países comprometida. Con esto, para terminar, quiero decir que hoy en día, bueno, ¿por qué hacía esa gente lo que hacían? Por dinero, el salario mensual, o bien porque hay que obedecer a la ley y la ley dice esto. Quiero decir, esto se puede repetir hoy en día o dentro de 100 años en cualquier país del mundo. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo? No, fue una clase de historia. Sí, bueno, he sido profesor de historia. Sí, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Al final es las nuevas generaciones, educar, evitar eso, ¿no? Que se pueda llegar. Ha dicho una cosa solamente al historiador, solamente una cosita. Ha dicho un loco. Desgraciadamente, el problema es que no eran locos, el problema es que eran sanos mentalmente. Entonces, ese es el gran problema, que eran gente corriente, ¿no? Como decía Hannah Arendt. Sí. Era gente corriente, haciendo cosas malignas. Había Carlos allí. Bueno, intentaré ser breve. Soy profesor de filosofía. Sí. Carlos es profesor de... Sí, y estuve contigo ahí en Jaffa, en el museo de Carlos es profesor de nuestra red de profesores que se ha formado en Yad Vashem, en el Museo del Holocausto de Israel, y ¿en qué año fue? Fue a... 2016 puede ser. Por ahí, fue al museo. Sí, puede ser. Y he venido, tenía otra formación simultáneamente y he venido a esta porque además el tema me interesa muchísimo, ¿no? El tema de la memoria y la búsqueda de la memoria y el estudio del Holocausto, ¿no? Espero no ser muy pesado. Dos cositas, ¿no? O sea, la vinculación del pueblo de Israel a la memoria. Esto yo creo que es fundamental, ¿no? El pueblo de Israel está constituido en la memoria y como frente a otros pueblos, por ejemplo el pueblo gitano, que rechazó esa memoria como algo doloroso de la Shoah, bueno, no es Shoah, Holocausto del pueblo gitano, no tenemos casi nada de información porque el pueblo gitano no lo rechaza como algo doloroso. En cambio, hay mucha documentación referida a lo que es la Shoah, ¿no? O sea, el tema de la memoria. Hay otro tema, el tema de la tercera generación. He leído recientemente en Tablet Magazine, que es un periódico de cultura judía, la preocupación, esta tercera generación, los nietos, que están más preocupados inclusive por la memoria de la Shoah que la segunda generación. Ellos no la han vivido, pero la sienten, y esto lo vinculo a otra idea, ¿no? Lo que es el trauma intergeneracional, cómo se transmite ese trauma intergeneracional. Y bueno, podría estar en 100.000 historietas aquí, pero
Una pregunta muy directa a ti. ¿Por qué fuiste a Auschwitz? Ajá. O sea, es que... ¿Por qué 10 años no fui a Auschwitz? Yo empecé a trabajar en el museo en el 99, en 1999, en el siglo anterior. ¿Se figuran lo que es el siglo anterior? En 1999 comencé a trabajar en el museo y el museo todos los años tiene un grupo de gente que va a Polonia. En esa época, dirigidos por el director del museo, que es un guía en Polonia. Y todos los años me decían, no, Nora, no es hora ya. No podía, no es que no podía, no sé, no necesitaba el estar en Auschwitz para hablar de lo que tenía que hablar. O sea, no necesitaba el lugar. Y cuando llegó el primer grupo de españoles a nuestro museo, con ENAR, me dijeron, bueno, ya hay que perder la virginidad en esta época, 10 años ya, ven con nosotros. Y con todos profesores españoles de distintos niveles, profesores de secundario y de primario y de universidad, ven con nosotros. Yo no fui la guía allá, o sea, fui como... Y me di cuenta que ese viaje fue para mí, como se dice, un antes y un después. Desde ese momento empecé a buscar el tema de la memoria y escribir y a fotografiar y fue algo que me marcó muchísimo. Y yo creo que no me cambió mi forma de presentar el tema. De una manera humanista y de una manera abierta y de una manera de derechos humanos y a diferencia sí de Yad Vashem. Esa es una de las grandes diferencias entre nuestro museo y el Yad Vashem. Pero la segunda vez que viajé ya fui con la conciencia de que esto va a ser algo que me va a fortalecer, me va a... quizá encuentre cosas que no había encontrado. Y fui a un seminario de Yad Vashem una semana en Auschwitz. Una semana en Auschwitz quiere decir que estábamos en un hotel en Auschwitz, que es la aldea que está al ladito de Auschwitz. El hotel estaba frente al campo. O sea, que abríamos la ventana a la mañana y se veía el campo. Una semana. Desayunando y ir a aprender cosas. Y más cosas y muchas más cosas. Y escuchamos, a propósito de testimonios. Escuchamos testimonios no solamente de judíos. Escuchamos testimonios de polacos que estuvieron ahí. Escuché el testimonio por primera vez a propósito de lo que dijiste de los gitanos, por primera vez. Y, o sea, esa visita a Auschwitz me dio proporción y volví para seguir trabajando el tema, para seguir estudiando el tema y terminé de trabajar en el 2019, me retiré y sigo porque es algo que uno no lo puede dejar porque porque la pensión y no, es un tema que hay que seguir tratándolo. Seguiremos contando con ella, claro, o sea, os podéis imaginar que esto solo ha hecho nada más que empezar porque ahora está en España. Así que, vale, tenemos una pregunta aquí, ahí y luego Cecilia. Ah, bueno, pues el caballero, sí. Rosa, tú decides. Bueno, seré muy breve. En primer lugar, muchas gracias, sobre todo por tu conferencia y la perspectiva. Yo también soy profesor universitario de propaganda y muchos años me he dedicado al estudio del Holocausto y sobre todo de la ideología nazi.
¿De qué universidad? De dos, de la St. Louis University. ¿De San Luis, sí? St. Louis University y de la IE. Y durante muchos años, por mi trayectoria profesional, he visitado campos de concentración, he puesto el ejemplo sobre todo de Auschwitz. Y es curioso que en los últimos 5 o 10 años, coincidiendo con la masificación en el turismo en nuestras grandes ciudades europeas, no he vuelto a pisar ningún campo de concentración, sobre todo con el ascenso, vamos a decir, de las redes sociales. Entonces yo quería saber, en primer lugar, tu opinión y también lo que pueden hacer los centros de memoria como Auschwitz, o Treblinka, Dachau, etcétera, etcétera, para controlar que estos centros de memoria, de olvido, de recuerdo de la Shoah, no se conviertan en lo que está ocurriendo con el turismo, sobre todo en las redes sociales, con la gente más joven, estoy pensando como profesor también, como docente, y que no se conviertan en lugares que es lo que nos podemos encontrar en toda Europa. Es decir, se está desvirtuando realmente el significado que tienen estos centros. Lógicamente son gratuitos. Yo estoy en contra que tengamos que pagar una entrada, pero al mismo tiempo también son centros de educación, donde hay pues miles y miles de estudiantes de toda Europa. Entonces, quería saber tu opinión y qué pueden hacer, en este caso, pues Auschwitz, que todos sabemos, que hemos visto en las redes sociales, gente haciéndose selfies, y detrás están las cámaras de gas, etcétera, etcétera. Entonces esto a mí me preocupa, teniendo en cuenta que los deportados supervivientes pues están desapareciendo y hay que pasar esa antorcha a las nuevas generaciones. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué antorcha pasamos? ¿Una apagada o una...? Claro, a las nuevas generaciones, ¿qué hacemos? Claro. ¿Cómo educamos para que esto no se desvirtúe? Ya que has hablado sobre todo tú has hablado de Hannah Arendt, esa banalización yo la estoy viendo en estos centros de memoria. Uno de los problemas de esa banalización es, yo pienso, los grupos que llegan a esos lugares sin haber pasado por una, no sé cómo decirlo, contextualización. ¿Cuándo dije esa palabra la última vez? No me acuerdo. Contextualización, no. Educativa. Contextualización educativa. No, llamo. O sea, haber visitado un lugar donde, si no es la clase, si no es lugares donde se hable de ese tema antes. Eso no va a decir que Auschwitz va a dejar de ser un lugar donde entran miles de personas. No sé. Les cuento, por ejemplo, en Israel, hoy en día y desde hace muchos años, hay un programa del Ministerio de Educación donde todos los alumnos del anteúltimo año de estudios, no sé cómo es aquí en España, viajan, hacen un viaje a Polonia. Generalmente van a Yad Vashem, generalmente vienen a nuestro museo, pero se ve muy claro la diferencia entre los alumnos que no tienen ninguna base, que no se habló, y los que son llevados después de haber estudiado el tema, leído testimonios. La banalización se hace en cualquier lugar. La banalización, yo vi fotos de esos chicos que yo pienso, ¿y si ese chico es un bisnieto de un sobreviviente? ¿Por qué se actúa de esa manera en un lugar así? O sea, que no es solamente Europa, ¿sí? Eso primero. Y yo pienso que mucho depende del trabajo que se haga educacionalmente antes. Si se hace un trabajo de preparación, no para que lleguen allá y se la pasen llorando, porque ese no es el objetivo, sino con un cuestionamiento, con saber qué preguntas ellos se hacen. ¿Por qué van a visitar un lugar así y no van a París? No van a Barcelona,
¿Por qué? O sea, si el colegio o el Ministerio de Educación piensa que es importante, debe darle una base importante para que sepan para qué van. Lo hablamos, pero yo pienso que va a seguir siendo... Las redes sociales son algo que no se puede... No sé. Gracias. Yo solo quería añadir que nosotros, por ejemplo, el año pasado fuimos junto con Yad Vashem, llevamos a un grupo de profesores a formarse en Auschwitz. Hay un edificio educativo, solamente educativo, donde allí nos dieron talleres, o sea, los educadoras de Auschwitz junto con Yad Vashem, de precisamente esto, cómo abordarlo en el aula, primero, toda esta temática. Ellos ya están preparados, son gente que se ha formado en Yad Vashem. Nosotros formamos hace ya muchos años a profesores en Yad Vashem todos los años. Estás invitado a venir, por supuesto, el próximo año. Y luego después les llevamos allí cómo transmitirlo, ¿no? Y cómo hacer un viaje de memoria con estudiantes. Exactamente eso, porque no es fácil. Y no es fácil desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista emocional, de desarrollo. Entonces yo creo que es muy importante eso, ¿no? Preparación. De preparación. Claro. Porque además a un chaval, una chavala de esa edad, vas a ir a un sitio, a ver, es como le metes en el trauma y tienes que sacarle del trauma también y tienes que contextualizar. O sea que hay un trabajo, hay mucha gente trabajando, nosotros estamos en muchos grupos de trabajo internacionales de educación sobre el Holocausto, ¿no? Y hay muchos retos futuros que se hablan ahora, se habla de esto, ¿no? ¿Verdad, Nora? Se habla de las redes sociales, la vandalización y del agotamiento del Holocausto también, ¿no? De la enseñanza del Holocausto. Los chavales ya, mucha gente está agotada, o sea, ¿no? No les interesa la desconexión, ¿no? Entonces, todo eso está encima de la mesa, hay que encontrar nuevas formas, ¿no? De llegar a esa nueva generación que es completamente diferente. O sea, es una generación digital, otro mundo, ¿no? Diferente. Perdón que me he metido aquí. No. Perdón. ¿Había otra pregunta aquí? Perdón. Sí. Buenas tardes, felicidades, Nora. Muchas gracias. Yo también te conocí hace algo más de tiempo que el compañero. Yo estuve en Yad Vashem en 2010. Estuve también en el museo que dirigías entonces y me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho. Quiero hacer una pequeña reflexión a propósito de una idea que nos has transmitido. Memoria y olvido, esa aparente paradoja que a veces incluso es bueno hasta olvidar. Y yo a propósito de esto, si me lo permitís, escribí hace unos años un poema después de haber estado en aquellos sitios, en aquellos museos. Yo en mi último poemario he metido 3 poemas que tienen que ver con la memoria de la Shoah y esos poemas además los tradujiste, Nora, y me parecieron interesantísimos. En el libro aparecen escritos en hebreo también. Y a propósito de esa idea o de esa paradoja, este poema que yo titulé Los números y que, si me permitís, leo las 2 últimas estrofas. Los números, malditos estigmas de memoria, clamorosos testigos de la verdad que nos quema la conciencia, indelebles, para que nunca me olvide de que el olvido es la muerte irremediable y artera de la historia. Yo creo que aunque no haya supervivientes, gestos como este harán que no se olvide. Gracias. Figúrense lo que es para mí trabajar en el museo y recibir un mail de este hombre que me dice, ¿recuerdas que yo? No. No. Sí, porque, y además de todo soy poeta porque escribo, me encanta. Okay. Y me manda el pedido es traducir del español al hebreo poemas, que no es fácil. Traducir un poema es escribirlo otra vez, es reescribir un poema. Así que sí, es un honor para mí, yo pienso, haber traducido esos poemas y que en la edición del libro aparezca en hebreo la traducción, gracias a ti.
Muchas gracias a ti siempre, gracias. Tienes el club de fans aquí, ¿eh? Sí, sí, enseguida. Sí, Cecilia y luego Enar, Cecilia Levy. A ver. Si te presentas, pues estupendo. No, bueno, Cecilia sí, no, porque Levy. como se graba... Ah, se graba. Bueno, pero yo sola me presento. Bueno, sí, soy profesora. Bueno, ustedes se pueden presentar. Soy profesora del Colegio Judío de Madrid, profesora de hebreo y de historia del pueblo judío. Además trabajo para Yad Vashem España, ¿vale? Y es experta en holocausto también. No, yo bueno, estoy súper agradecida de estar aquí. Conozco a Nora hace muchísimos años también y le tengo una profunda admiración. Primero, Nora, agradecerte de haber traído a Borges, a Cortázar, a Serrat, ¿no? Para mí ya esto es sumamente valioso. Todo el recorrido que haces de la memoria, ¿no? La presencia de la ausencia, esa frase que a mí me viene sonando y en algún punto yo digo, bueno, es un recorrido filosófico que has hecho, profundo, no tengo ninguna duda, pero a mí me pesa en el sentido de que, ¿y al final qué? O sea, la ausencia, la presencia de la ausencia, pero yo tengo una obsesión por la memoria en este tema, el que me conoce sabe que de verdad es una obsesión. Yo creo que de aquí a unos años esto se va a olvidar, es una obsesión y por eso, bueno, el trabajo tan arduo, ¿no? Que la radio, que las exposiciones itinerantes, que es como una obsesión. Entonces, me queda ahí como ese hueco, como ese signo de pregunta. Entiendo lo que están diciendo, los trabajos de memoria, los viajes de memoria, los archivos que traes, son todo fundamental. Pero no es que yo quiero ser negativa, pero no nos olvidemos que el motor de este exterminio fue el odio, el antisemitismo, y estamos ahora en un crecimiento brutal. Entonces yo pregunto, ¿en qué fallamos? No llegó, es decir, entiendo que hay una ausencia de la memoria, y entonces esto me deja absolutamente preocupada, porque ¿en qué fallamos para estar viendo lo que estamos viendo? ¿Se entiende? Es una reflexión, es una pregunta, no sé muy bien, pero es lo que me está pasando en este momento. Y por último, decirte que esa foto creo que la sacaste conmigo y te voy a decir lo que era exacto. No sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas lo que era? Era perfume de Kenzo. De Kenzo, propaganda de Kenzo, de Flowers. Muy bien. Yo no sé si cuando trabajaba en el museo, muchas veces me decían, pero ¿y qué hago con esto ahora? No solamente españoles, los españoles son geniales para decir, ¿y qué hago con esto ahora? Pero no solamente, ¿qué hago con esto? Yo pienso que lo que estás haciendo en tu trabajo, en el colegio y con los testimonios de la gente, eso es un trabajo sisífico, ¿cómo se dice? De Sísifo, sí. Sí, o sea que es un trabajo de poner la piedra para arriba y se viene para abajo. Y tu pregunta es eso, ¿qué sentido tiene todo ese? Tiene muchísimo sentido. Yo pienso que filosóficamente hablando, no sé, todo lo que tenga sentido para nosotros como personas, algo que estamos haciendo y estamos... nos hace algo como seres humanos. Yo sé que el antisemitismo está creciendo. Yo sé, por eso es importante que un niño, un joven, un chaval, sepa qué es lo que pasó ahí. No para pensar, pero que en España van a ser Auschwitz, no, para que esa sea una de las posibilidades de pensamiento de que el punto final puede ser eso. Que hay pintadas en las calles, pero no son las pintadas de Alemania y de Austria de la época de la guerra. Yo pienso que es muy importante, no sé si contesto a esto, pero el comparar. No todo es Shoah, no todo pintada antisemita o en distintos lugares de Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos, todo lo que está pasando. O sea, la concientización de que ese odio
máximo puede llevar a. Y ese es el trabajo de los profesores en los distintos, en los distintos niveles. Lo que tú haces en el secundario, lo que se hace en la universidad, me parece súper interesante. Pensar en hablar de propaganda y hablar de la propaganda nazi. Y traer propaganda de hoy y la propaganda antisemita que hay hoy en día en Francia, en España, y se escucha. Y el racismo que surge. Todo eso surge y lo comparamos. Y esa comparación, para esa comparación necesito elementos, necesito conocer el tema. Para eso está la educación. No sé si te contesto, pero... Sí. ¿Puedes dejarle el micrófono a Cilia, que no está muy convencida de No está. No, pero sí nunca estuvo convencida. No, yo creo... Espera, Cecilia, un momentito. Espera, yo no sé si está encendido o no está encendido. Hola, sí. No, pero es muy interesante la pregunta, porque yo me la he hecho y nos la hacemos hoy en día las personas que estamos en esta temática. ¿En qué hemos fallado? ¿Cuál ha sido o en qué no hemos hecho para que ahora el auge, ya no, incluso antes del 7 de octubre, haya un auge del antisemitismo, ¿no? Si tanto hemos invertido en enseñanza de la Shoah, no lo sé, pero yo también hay una parte que es, y esto se habla ahora mucho, de vincular los estudios de la Shoah también con el antisemitismo, porque si no es que perdemos hay una parte de conexión con el antisemitismo. Si no explicamos antisemitismo histórico y hasta ahora, no sé tú qué piensas, pero nos ha quedado. No, absolutamente. Yo trabajo con un público judío y me es muy triste ver que mi colegio está con 7 policías armados, que mis alumnos no salen a excursiones, que no pueden llevar el logo del colegio, que no salen con kipá, que los exalumnos que están en universidades se han tenido que cambiar de universidad. Está pasando aquí. Sí. Entonces, eso yo no sé si la gente lo sabe, no lo sabe a lo mejor. Tenemos un solo colegio judío en Madrid, ¿vale? Que estamos, porque la Shoah no empezó con las cámaras de gas, esto lo sabemos todos. Y yo entiendo, Nora, que tú dices, no podemos pensar que todo es Shoah. Claro que no voy a pensar eso. Pero yo, no fue hace muy lejos ni hace tiempo que no podías ir a la universidad porque te escupían o porque ya después llegó otra cosa y después llegó otra cosa. Algo tenemos que aprender de esto, por lo menos esa es mi realidad. Y es cierto que yo también trabajo con alumnos no judíos, tengo como las dos visiones. Los alumnos no judíos, aquí está Carlos, por ejemplo, que yo trabajo con alumnos de este colegio y de otros, son fantásticos y esa es mi luz y mi esperanza. Primero, agradezco a profesores como Carlos, que los hay, que traen de la mano a estos chicos a proyectos como los que tiene Yad Vashem y se acercan con curiosidad y se acercan sin tanto prejuicios como los adultos, y creo que por ahí tengo una luz y una esperanza. Pero también Nora habló algo interesante, la estrategia, ¿cómo dijiste, Nora? La estrategia política, ¿no? La política, sí, la política de recuerdos y políticas de olvido, ¿no? Lo que se establece desde arriba respecto de esto. Súper interesante. Bueno, no monopolizo más, gracias. Eso es políticas de olvido y políticas de recuerdo, de memoria. Es tema para otra conferencia. No, pero puedes hablar. No, la próxima. No, vale. Porque es eso un tema... es muy interesante. Bueno, es que eso... Es un tema muy vasto. Es un tema muy vasto que también hemos hablado y estamos muy preocupadas hoy en día por la instrumentalización también de la memoria del Holocausto también. Eso también es interesante. Enar, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, tanto a Rosa como a ti. También te puedes presentar, Enar, para la gente que no te conozca. Bueno. Yo te conozco, pero muchos te conocemos aquí, pero hay gente que no. Bueno, pues humildemente me presento. Yo he nacido en el exilio y he estudiado muchas cosas sobre el Holocausto, la Shoah en la Sorbonne, porque aquí estaba todo prohibido, ¿no? Y luego cuando vino la democracia, pues me vine a España y he tenido la enorme suerte, el privilegio
entre otras cosas, de haber sido la primera persona que puso en marcha los actos de holocausto en este país, ¿no? Y llevamos, no solamente se puso en marcha actos de holocausto, es que yo recuerdo que organicé grupos de trabajo con 400 profesores, nada menos, que llevamos a Israel. Qué suerte de presupuesto, ¿eh? ¿Cómo? Qué suerte de presupuesto, ¿verdad? Ya quisiera yo. Bueno, y luego también no solamente a Israel, sino también a Polonia, como tú recordabas algunos de los viajes, ¿no? Y realmente os felicito y os digo que no ceséis, es decir, hay que volver a retomar toda esta fuerza de la memoria y hay que poder penetrar en los colegios, es decir, a mí me parece que, bueno, por lo que veo, mis hijos ya son mayores, pero se está fallando un poco, ¿no?, en el tema de la pedagogía en los colegios. Y entonces, no sé, animaros, no somos muchos, pero la fuerza la tenemos y que no se puede dejar porque no hay que olvidarlo, porque muchas de las cosas que están pasando, de las violencias que están pasando, tienen que ver con el olvido de lo que fue aquello. O sea, hay que formar a las jóvenes generaciones por encima de todo. Y creo que podéis contar con una persona como tú para ir a contar cosas. O sea, si hay profesores aquí que tomen nota y que formen como grupos de trabajo, como los hicimos en su tiempo. Y nada más, y muchas gracias, y desde la emoción, muchas gracias. Gracias, Enar. Sí, de hecho ya hay grupos de trabajo que están ahí, de los profesores graduados, ya se ha organizado ahí con nuestro, ahí apoyamos nosotros desde atrás, yo apoyo desde atrás, se están organizando para seguir avanzando. Bueno, está Cecilia metida. Poco, o sea, ya, pero es que hacemos lo que podemos, hacen lo que pueden, porque claro, con el tiempo que tienen, pero sí que es verdad que es muy necesario. Bueno, yo quería preguntarte también esto de la ausencia la presencia de la ausencia, ¿no? Uh-huh. En Auschwitz y en otros campos cuando ha sido, sí que yo que he estado allí también, o sea, ahora lo pensaba, ¿no? O sea, que muchas veces estás en el campo y estás... Y yo tenía un poco de frustración porque no era capaz en los lugares clave, ¿no? Era una sensación de... No lo veo, o sea, o sea, he visto montones de fotos de este lugar, montones de fotografías, el bosque, famosísimas, crematorio, todas esas fotos son muy conocidas, ¿no?, de Auschwitz y de otros lugares, pero estaba allí y era como, pero falta, o sea, es como, era una frustración de la conexión, ¿no?, de, pero ¿dónde está?, ¿no?, o sea, no veo eso que yo he estado leyendo, he estado viendo en fotografías, pero, y me ha gustado mucho eso, ¿no?, de la presencia de la ausencia, ¿no? Para mí fue algo que no sabía cómo manejar en el recorrido del campo, que también estuvimos no sé cuántas horas, que era pedagógico, claro, para profesores, entonces estuvimos... Y sí, había algo de eso, ¿no? Yo pienso que, yo no soy psicóloga, ni mucho menos, pero yo pienso que también estar en un lugar así, sabiendo, ¿sí?, cuando todo lo que sabemos está aquí atrás, muchas veces hay una necesidad de unplug, ¿sí?, de sacar el enchufe y sentir. No saber cuántos llegaron y cuántos de Hungría y dónde era. No, ese no es el objetivo. Quizá esa es la causa por la que 10 años no fui. Porque no necesitaba decir, bueno, en la rampa esto fue... No. Hay una necesidad cuando se visita esos lugares hay una desconexión para conectarse a otras cosas. ¿Ven estas conexiones? Si yo trato de poner esta conexión, aquí no entra. No entra. Porque si yo trato de todo lo que yo sé y expliqué y en el museo y leí y trabajé en los archivos, pero estando ahí no va.
La conexión tiene que ser a nivel, yo pienso, acá. Es una sensación no sé, es una sensación de estar en un lugar. Es muy raro porque no es una iglesia, ni es una sinagoga, ni es un lugar santo, ni es otra clase de conexión a ese lugar. Yo pienso que lugares como ese, donde la muerte era el leitmotiv, o sea, ¿sí? El matar lo más rápido posible, lo más eficiente posible, la mayor cantidad de gente. 3 pasos, 1, 2, 3. Y estar en ese lugar y sabiendo lo que sé de ese lugar y no encontrándolo, no viéndolo, sí, es como entrar a esas sinagogas o a esas iglesias donde no hay imágenes. A mí me prometieron un Cristo crucificado. ¿En serio? ¿Y dónde está? A mí me prometieron ver en el gueto de Varsovia indigencia, dolor. ¿Y dónde está? Cuando salimos del hotel donde estábamos, me llamó la atención una madre con un carrito con su hijo y con uno chiquito. Y hablaba en polaco, por supuesto yo no entiendo polaco, pero yo digo, pero ¿esto es Polonia? ¿Esto es Polonia? Sí, es Polonia, por supuesto que es Polonia. Este es el gueto de Varsovia, era el gueto de Varsovia, ahora es otra cosa. Y lo que vos decías, Cecilia, es con el paso del tiempo, las cosas, es como si la memoria, por eso lo llamé como las cortinas de la memoria. La cortina yo la puedo abrir, ahí sí al revés, abrir o cerrar. Y la realidad existe adentro y afuera. Y lo que yo sé de afuera puede ser que mi imagen sea nieve, pero es un día soleado. O sea, me fui de las ramas. Me fui por las ramas, totalmente. Los viajes a Polonia hacen algo a cualquier persona que está ahí. Aunque después en el TikTok o alguna cosa así aparecen otras cosas. Yo pienso que también es una forma de... Sí, además que ya hay pedagogía, ya se están editando, se están creando materiales para abordar eso, la banalización y la distorsión del Holocausto en redes. También, no solo el AIRA, también la UNESCO tiene otro documento. La UNESCO está creando unos materiales buenísimos con respecto a esto, a la distorsión del Holocausto. Está encima de la mesa, pedagógicamente, y en redes sociales también antisemitismo online, o racismo, antisemitismo y discriminación online. Ya se está generando mucho material, pero claro, eso tiene que llegar a los colegios y a las universidades. Ese es el problema. Ese es el tema, que tiene que llegar, claro. Y nosotros llegamos donde llegamos, pero bueno, el Ministerio de Educación el año pasado hicimos unas jornadas sobre esto, ¿no? Para técnicos sobre esto. Y una cosita más, ¿qué te parece? A mí en Auschwitz sí que me ayudó, por ejemplo, en ciertos barracones hay como... ciertas instituciones tienen exposiciones. A mí la exposición de Yad Vashem dentro de un barracón, que no me acuerdo el número, bueno, los expertos aquí, los profesores seguro que me escuchan y me van a decir, ¿cómo no sabes el barracón? No hace falta saber. Ya, pues lo saben. Lo saben. ¿Para qué hay que saber el número? Claro. Bueno, hay gente que, fíjate, esta exposición me pareció maravillosa, la de Yad Vashem, porque es como un túnel de imágenes y sonido y te va metiendo, y a mí sí me ayudó, ¿no? Sensorialmente, imagen, me ayudó a meterme. O sea, la exposición me pareció fantástica, la que tiene allí Yad Vashem. Eso a mí me ayudó. Pero fíjate esto dices tú, el número y tal. Me acuerdo que, por ejemplo, en Liana hay personas que llegaban al campo y su mente, sin querer, necesitaba saber todos los datos. Pero, a ver, espérate, pero esta es la cámara de gas, pero entonces sales por aquí y entonces entraban por aquí. Entonces, como que su mente necesitaba tener todos los detalles. Eso le pasaba a gente. Sí. Educadores, que saben muchísimo. Entonces se obsesionaban por saber, espera, pero entonces si el tren va por aquí, luego el barracón de los gitanos está aquí, las de las mujeres,
Eso pasa, ¿no? Sí, O pasa. sea, como la necesidad de poner físicamente, ¿no? Claro. A todo eso que has leído y has visto. Yo no tuve esa necesidad. Claro, no, hay de todo, claro. A tal punto que no entré a ninguno de las cámaras de gas de ninguno de los lugares donde fuimos. Y llegamos a Auschwitz y me siento afuera y uno de los profesores de historia, un señor mayor que nunca me lo voy a olvidar, yo estoy sentada afuera, entró todo el grupo y me dice, hija mía, ¿qué haces aquí? Y le digo, no puedo entrar. El guía, Mario, me pidió que te llame. No te encontré, no te vi. Si él te pregunta, le dices que no te vi. Y entró. Y sentí una empatía total. O sea, hay gente que necesita y hay gente que tiene que sentarse afuera y pensar y no necesita entrar a ese lugar. O sea, hay y hay. Y hay que tener muy en cuenta que también en los colegios hay y hay. Y en las universidades, con todas las materias que tienen, una materia más también hay y hay. Hay que tener en cuenta mucho también. Sí, también la experiencia individual, ¿no? De cada persona, Claro. de cómo reacciona, también los chavales, las chavalas, cómo entran, cómo reaccionan, y muy, muy distintos. Y cómo salen también, ¿no? Entonces, como respeto a esa forma, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues...